La receta de tortitas de papa que más gusta en casa. Receta fácil y rendidora. Solas con ensalada o para acompañar tu platillo principal, estas tortitas de papa te encantarán. Por ello, te invito a ver la receta. Lo primero que voy a hacer es cocer las papas. Para esta receta usaré 1 kilo de papas que lavé muy bien porque las debemos cocer con todo y piel. Y para cocerlas simplemente las puse en esta cacerola con agua fría. Cubrí, dejé a temperatura alta hasta que comenzaran a hervir. Cuando eso sucedió, añadí 2 cucharaditas de sal, cubrí, reduje la temperatura a media y dejé hasta que las papas estuvieran suaves. Para ello, revisé con un cuchillo. Si atraviesa fácilmente la papa, significa que están listas. Las mías estuvieron en la estufa un total de 30 minutos aproximadamente. Ok, aquí ya las dejé enfriar ligeramente y las pelé. Las cortaré con un cuchillo para que sea más fácil machacarlas. Ahora puedes, como yo, usar un machacador o incluso un tenedor. Las papas deben estar muy blanditas. Mientras hago esto te comento que al hervir las papas con todo y piel ayuda a que conserven sus propiedades y queden mucho mejor las tortitas. Posteriormente voy a añadir 100 gramos de queso parmesano que equivale a 1 taza. Puedes usar queso cotija, de mantequilla o incluso queso para derretir como manchego o chihuahua. Yo no usé el queso para derretir porque las voy a rellenar con ese queso, pero si tú no las quieres rellenar, usa sin problema el queso para derretir que te guste. Ahora agregaré media cucharadita de ajo en polvo, pues le da un sabor muy rico a las tortitas, pero lo puedes omitir. También les voy a poner 1/4 de cucharadita de sal o caldo de verduras en polvo. Yo combiné de los dos y uso esa cantidad por el queso. Si hace falta más adelante le pondré un poco más. Ahora aquí tengo 1 cucharadita de tomillo que combina muy bien con las papas. Si consigues fresco, mucho mejor, y en ese caso agregas de 1 a 2 cucharadas. Añadiré 1 cucharadita de mostaza, pero si no te gusta, puedes omitirlo. Un puñado de perejil fresco, que también es una especia que combina perfectamente con las papas, y a diferencia del tomillo es más fácil conseguirlo fresco. Ahora voy a mezclar con una palita distribuyendo muy bien, y mientras hago esto te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los voy a dejar debajo del título, en la cajita de información. También aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, y si ya estás suscrita o suscrito, muchas gracias. Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. En este punto te recomiendo que pruebes y si hace falta agregues un poco más de sal. Yo decidí añadir caldo de verduras en polvo, pero esto ya es cuestión de gustos. Puedes mezclar y probar nuevamente si gustas. Yo en este momento agregaré 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de incorporar, solo para que sea más fácil integrarlo. Y por último añadiré 80 gramos de pan molido que fui añadiendo poco a poco mientras fui mezclando. Al inicio yo me fui ayudando con la palita, pero te recomiendo que utilices tus manos para mezclar muy bien los ingredientes. De hecho, yo al final siempre termino con las manos. Para verificar que ya está perfecta la masa de las papas, simplemente toma una porción y al hacer una bolita no debe de pegarse a tus manos. Eso quiere decir que ya está la consistencia perfecta y no necesitas más pan molido. La masa ya está lista, así que voy a continuar formando las tortitas. Voy a tomar 1 cucharada copeteada. Aquí tú ya puedes hacerlas más grandes o más pequeñas. Yo las hice de un tamaño mediano porque las voy a rellenar. Para ello presionaré ligeramente la papa, colocaré un cubito de queso en el centro, un queso para derretir, cerraré formando una bolita y presionaré a formar una tortita. En total, con esta cantidad de papas pueden salirte desde 15 hasta 20 piezas o un poco más dependiendo del tamaño que las hagas.
Para rellenar puedes usar queso crema e incluso las he visto con carne molida preparada, y si no las rellenas seguro te saldrán muchas más. Continuando con la receta, voy a poner aceite a un sartén. De preferencia usa un sartén antiadherente. Y vamos a añadir suficiente aceite para freírlas bien porque las tortitas están gruesas. Esperamos a que el aceite caliente. Para verificar puedes poner un palito y deben salir muchas burbujas alrededor. Eso quiere decir que ya está perfecto. También puedes revisar con un termómetro y debe de indicar 175 grados centígrados aproximadamente. En ese momento colocamos las tortitas dentro y dejamos dorar de un lado. Esto te tomará de 1 a 2 minutos aproximadamente. Pasando este tiempo, voltea y deja de 1 a 2 minutos más. Y te recomiendo no pongas tantas tortitas en el sartén para que no baje tanto la temperatura del aceite. Con unas 3 a 4 será suficiente, dependiendo del tamaño de tu sartén. Las mías estuvieron listas en 4 minutos. Al retirar, de preferencia, colócalas en una rejilla para remover el exceso de aceite. Esto ayudará también a que se cree una capita crujiente en ellas, aunque si no tienes puedes ponerlas en un plato con una servilleta. Y ya están listas para disfrutarlas como más te guste, acompañadas de una rica ensalada y alguna salsa o dip, o para acompañar tu platillo principal. De cualquier forma te encantarán. Me haría muy feliz si me dejas un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si la compartes en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.